me refiero a que no son tan comerciales. A ver, güey, ¿has visto Rojo Amanecer? Rojo, ¿es la de Tlatelolco, güey? Sí, güey. Ah, como no, Esa güey. está muy chida, chingona, la vi en la güey. universidad Sí, con la maestra güey. Cheli, güey. Esa está muy chida. Fíjate que yo esa película, yo la vi cuando yo estaba, si mal no estoy, yo todavía estaba en la primaria, güey. Ah, la verga. Cuando la vi. Y esa la vi porque, pues ya ves que en casa siempre se ha hablado de política, güey. Entonces, pues yo luego escuchaba mucho a mi jefe, güey. Uh-huh. Por eso, fíjate que, ¿será que por eso a mí me identifico mucho con todas esas épocas? Porque mi jefe, pues se desarrolló en esas épocas, güey. Entonces, como que el tema del 68 a mí me quedó muy marcado. O sea, esa etapa, o sea, los años 60 y 70 para mí en términos sociales fue de mucho avance, güey. O sea, no podemos entender, por decir, güey, como todo este fenómeno que Andrés Manuel es, güey. No podemos entender lo que logró Andrés Manuel si no entendemos esas luchas, güey. O sea, porque al último aglutinó todo eso aglutinó, o sea, toda esa historia aglutinó güey para lograr a sus objetivos, güey. Entonces para mí la de Rojo Amanecer, yo la vi cuando estaba pues morro. Al principio no le entendía mucho ciertas cosas, güey, porque pues te empieza a hablar de ciertos términos y ciertos personajes que pues no entendías, güey. Pero luego ya cuando entré a la preparatoria, que ya tenía más como conocimiento de la historia y de lo que había pasado y de un documental previo, que se llama La Masacre de Tlatelolco. Ese documental era un documental como muy underground, güey. O sea, era un documental que nomás se rolaba como entre todas estas cédulas del magisterio, güey. Y un tío le pasaron ese documental, se lo pasaron todavía hasta en VHS, güey. Y no es lo mismo ver un documental que ver una película, güey. Entonces en un documental, hasta cierta manera, te explican más ciertas cuestiones más precisas, güey. Y entonces cuando yo vi ese documental, entendí perfectamente lo que había sucedido, güey. O sea, porque no es solamente entender que ese día hubo una masacre, que el gobierno hizo pendejadas y hizo una masacre, güey, de estudiantes, güey. Sino te explican todo esto, que pues el contexto, güey, lo que estaba sucediendo, güey. Todo lo que realmente estaba pasando no solamente en la vida estudiantil, sino en la vida común de las personas, güey. O sea, ¿en qué momento estábamos, güey, como sociedad? Y qué importancia tuvo ese movimiento, güey. O sea, no hubo consecuencias, o sea, no se reflejó de inmediato lo que había dejado este movimiento, güey. Ya cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de la importancia que tuvo este movimiento, güey. O sea, fue el primer movimiento real que el gobierno vio con peligro a un PRI que era omnipotente, güey. O sea, un PRI que se sentía que tenía controlado el país y de repente salen unos jóvenes rebeldes y comienzan a organizar y comienza a hacer ruido, güey. O sea, fue realmente el primer movimiento que había movimientos de diferentes índoles en todo el país, güey. Incluso había movimientos armados, güey. Pero fue el primer movimiento que la gente empezó a simpatizar, güey. Porque ese es un detalle que cambia radicalmente, porque ya la sociedad civil, no solamente las organizaciones o gente que tenía pensamientos similares se juntaban, sino que la sociedad civil, por el hecho de ser estudiantes, por lo que estaban exigiendo, empezó pues a generar empatía, güey. Entonces, Rojo Amanecer proyecta no solamente la parte política, sino la crudeza que fue ese día realmente, güey. Que sí te va llevando como para que vayas entendiendo como el contexto, güey. Pero yo creo en la parte de dramatización
el hecho de que todo se desarrolle en una sola locación, en una sola casa, güey, pues eso, de entrada, eso te genera que el director tenía una potencialidad para poder aglutinar y argumentar toda una época en un solo cuarto, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, fíjate cómo esto lo trabajaron, güey. Y que aparte, güey, actores de primer nivel, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, todos los Mishir y todos estos cabrones que vinieron a darle un nuevo aire al cine mexicano. Y que también recordemos, güey, esa película se hace en la mera época cuando estaba el cine solamente de las ficheras, güey. Entonces es un cine que viene y contrasta, güey. Y empieza a darle pie a nuevos talentos en el cine, que ya después, años después, vinieron madurando y incursionaron en esa segunda etapa del cine mexicano, güey. Donde ya no eran las ficheras, ya empezaban a generar proyectos más serios, güey. Proyectos serios como Sexo, Pudor y Lágrimas, El Callejón de los Milagros, güey. O sea, proyectos donde ya empezaba a verse más serio el cine mexicano, güey. No solamente el cine de las ficheras. Y eso no quiere decir que el cine de las ficheras estaba mal. La neta, hay cosas muy chidas porque te proyectaba el loñerón de nuestro México, güey. Pero en términos cinematográficos, había muchos talentos que no estaban siendo explotados, güey. Y entonces toda esta camada de actores le dieron pie para que viniera una nueva camada, que son los que, y una nueva camada de actores y de directores, que son los que todavía actualmente son los que siguen manejando, son los que encabezan el cine mexicano, güey. O sea, actores como el que hizo el de Tu Mamá también, Diego Luna, güey, Cuarón, Guillermo del Toro, el otro, ¿cómo se llama el otro director? Iñárritu. O sea, realmente son los que abren a esta nueva etapa en el cine mexicano. Y ahí es donde entra, pues, también esta otra alternativa, más como comercialización, más como, pues, más para llegar a las masas, como Eugenio Derbez, esta que sale con